descarga nuestra aplicación, disponible en Play Store y App Store como Radio Estéreo Unción FM. Estéreo Unción 93.7. La radio con bendición. Estéreo Unción se complace en presentar su programa Cristo en mí, conducido por la hermana Alicia Compia. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ponte cómodo para que juntos escuchemos la palabra de Dios. Comenzamos con su programa Cristo en mí. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas. Así dice la Escritura en Romanos 5, del versículo 12 en adelante, y el tema es Adán y Cristo. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Cita encontrada en Romanos 5 del 12 hasta el versículo 21, esta porción que les acabo de leer. Padre, gracias porque hemos leído tu palabra, nuestros oídos la han recibido y no nos queda más que ser agradecidos contigo y de alguna manera mostrártelo con actos, con obras de nuestra parte, con obediencia a ti, porque nos habla en esta porción, Señor, pues de tu decisión, de tu sabiduría, de tu amor, misericordia y tantas más cosas que podemos nombrar, de cómo desde el principio hasta el fin tú tienes visto todo este es de tu conocimiento, pero un conocimiento pleno, sin errores, sin equivocaciones, y cómo en tu corazón ha nacido el deseo de que nosotros estemos junto a ti, y eso te glorifica y te honra porque amas a los tuyos y los quieres de regreso a casa. Gracias porque ahora que hemos leído tu palabra y ha llegado a nuestro corazón, nos damos cuenta que en realidad es así. Vino el pecado, pero enviaste a tu Hijo al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En esta hora recordamos el sacrificio de tu Hijo y no podemos hacer más que exaltarte y bendecir tu santo nombre. Gracias por la entrega, la obediencia de tu Hijo, y gracias porque nos acercó a ti. Y ahora, aquí en lo último, Padre,
que hemos leído dice que es para vida eterna mediante Jesucristo, pero al final dice Señor nuestro. Padre, y sé que es de alguno de nosotros, pero no es Señor nuestro de todos. La oración en esta hora es que por el sacrificio de tu Hijo, por su sangre, los demás, los que todavía no entran, los que todavía no vienen, los que todavía no se han permitido que tu Santo Espíritu les dé el convencimiento de pecado, de justicia y juicio, puedan decir libremente, en conocimiento de la verdad, en espíritu y en verdad, que Jesús es Señor de ellos también, que ellos también puedan abrir su boca y decir Señor nuestro. Padre, este es el fin de todo, el Evangelio, este es el fin de todo anunciar, este es el fin de todo estar proclamando quién eres tú y lo que eres tú. En esta tarde nos quedamos en tus manos para que esta palabra viva y eficaz haga el efecto, porque nunca va a volver vacía a ti como respuesta, Señor, sino que haga el efecto para el cual tú has hablado, que sea así, con esa vida en sí misma que trae, que posee, que libera cuando se está pronunciando, sea hecho en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Muy bien, estamos ya en la sintonía de la 93.7 FM Estéreo Unción, la radio con bendición para compartir la escritura, y hemos empezado a leerla, mis amados hermanos, porque tiene que tener un fundamento lo que hablamos, debe tener un fundamento lo que decimos, porque recordemos que no se viene a este espacio a hablar de la persona que está usted escuchando su voz y está viendo la imagen, no se viene a eso, se viene a hablar de aquel que nos ha mandado específicamente a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Entonces, en esta tarde está en el mejor lugar, en la sintonía que es la correcta, y si está por medio de las redes sociales, le damos la bienvenida a este espacio de Cristo en mí. Y decimos, quédese desde el principio hasta el final para que usted reciba la porción del alimento que hoy tiene Dios para su vida. Adán y Cristo es solamente... tenía que ser así, la forma como Dios tendría que enviar a salvarnos. ¿Por qué hablar tanto de la salvación? ¿Por qué en cada programa estar hablando de la salvación? Y claro, con ello viene en conjunto los resultados de esa salvación. Precisamente por eso, porque hay que ser salvos, porque Dios no quiere que ninguno perezca, porque Él desea que todos procedan a un arrepentimiento. Entonces, como es el deseo de Dios, el mundo se sentirá como agobiado, bombardeado, enojado, y los que lo reciben gozosos, claro, están recibiendo el mejor regalo, pero a veces para el mundo les resulta como fastidioso, opresivo que se les esté diciendo acerca de la salvación, pero es el mensaje más urgente. La gente está muriendo minuto a minuto, la gente está dejando de ser, está dejando de existir. Pero si ellos se van en una condición de no haber sido perdonados de sus pecados porque no recibieron esa justificación por medio de Jesucristo, pues sus almas se perderán y ya no habrá nada más que hacer. Se pueden hacer muchos rituales. Yo creo que en cada país, y a lo mejor aquí en México, hay una diversidad de rituales para cuando alguien ya no está, para cuando la gente parte. Pero eso es más que nada porque traemos, como dice Eclesiastés, en el corazón traemos la eternidad. Entonces, como sabemos los que nos quedamos, que somos eternos, se procura de alguna manera, diferentes culturas, diferentes formas de hacerlo, que la persona esté en una mejor condición, en la que ya lo vimos, decadente por la enfermedad, sufriendo, o en una caja ya sellada cuando no nos dejan ver su cuerpo porque no quedó completo, o porque no fue recuperado en su totalidad, o porque ya quedó muy mermado por la enfermedad y ya por vista propia y por el amor que se le tuvo a esa persona, un respeto, una honra a sus restos, no se deja ver, o a veces por especificaciones judiciales de ley, no es permitido y no es permitido. Pero hay esa eternidad de nosotros si queremos siempre hacer algo. Bueno, bíblicamente está establecido para los hombres que mueran una vez y después del juicio ya no se puede hacer nada. Se hace, mas no tiene ninguna efectividad, no es bueno para nada, o sea, no tiene ningún sentido hacerlo. Y yo sé que quien está escuchando en esta tarde quizás un choque estas palabras, pero es la realidad. No podemos hacer nada. ¿O acaso pudimos o tuvimos el poder para retener el espíritu de esa persona en vida? Pues no lo tuvimos, porque muchos no quisiéramos que nuestros seres queridos se hubieran ido. Quisiéramos que estuvieran todavía con nosotros, pero ya no están. Entonces no tuvimos ese poder, no tenemos ningún poder
para hacer algo para que ellos estén bien o para que ellos estén en un lugar diferente en el que pensamos que pudieran estar. Y aquí de esto se trata toda la historia del Evangelio. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Está hablando de la humanidad, está hablando de todos, ricos, pobres, los que se creen pecadores, los que no se creen pecadores, los que piensan que ellos no necesitan a Dios porque son demasiado buenos, o lo contrario, han practicado demasiada maldad como para acercarse al Dios que ellos tienen una conciencia de que es un ser bueno, un ser divino, un ser que merece respeto. Y así actúa la gente de repente. Pero dice la Escritura, nos va a instruir en Génesis 3:6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto es, el ser humano quiso por sí mismo, separado de Dios, y lo hizo. Empezó con Eva, pero Adán era el hombre. Entonces nos va narrando aquí esta porción de 3:6, Génesis 3:6, cómo se llevó a cabo. Dice que la mujer vio que ese árbol era bueno para comer, lo codició, le fue agradable y entonces lo llevó a la acción. Entró por sus ojos, entró por su vista. Dice que hay ojos que no se sacian de ver. O sea, que están continuamente como trayendo a su alma las imágenes, guardando en su alma las imágenes, porque no se sacia. Ella lo miró, lo vio ese árbol y dijo que era agradable a los ojos, le pareció bueno, no le pareció ofensivo, que la fuera a lastimar, pero ese es el engaño del pecado. Y era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Se le había dicho que no, más ella decidió que sí. Por eso esa es la sabiduría sin Dios. Está la información, está el conocimiento, pero se usa equivocadamente, erróneamente. La sabiduría que viene de Dios es el conocimiento usado sabiamente. Y tomó de su fruto. Ya lo miró, ya lo pensó, no se le hizo ofensivo, se le fue agradable al sentido de la vista natural que tenemos la mayoría. Y luego dice que tomó el fruto, lo vio, a ver qué era, a ver cómo se lo iba a comer. Es simbólico, desde luego. Y dice que también lo compartió. Sí, recordemos que el reino de las tinieblas tiene el principio de matar, hurtar y destruir. Por allá nos habla en la Escritura San Juan 10:10. Entonces, como es ese principio, esa destrucción no solamente se quedó en ella, sino que tenía que entrar por medio de la autoridad, la cabeza, que fue Adán, y tenía que hacer ese radar de contaminar lo que estuviera alrededor. Se contaminó la creación, se contaminó el hombre, entró el pecado. Dice, así el marido comió, así como ella. Y entonces fueron los ojos abiertos, entonces ya sabemos toda la historia, se dieron cuenta que estaban desnudos. Ese es cuando entró el pecado. En la historia de Adán, entonces nosotros venimos de ahí, somos descendientes, traemos la herencia, por eso la inclinación es que usted quiere portarse bien, desea hacer las cosas como le dicta la conciencia, porque Dios la ha capacitado para diferenciar lo bueno y lo malo, pero ahí ir contracorriente es que lo que no queremos hacer terminamos haciéndolo, porque es esa inclinación, es la naturaleza caída. Este es el pecado, esto es la transgresión de nuestros primeros padres y por consiguiente nosotros venimos bajo esa maldición, que la paga del pecado es muerte, como aquí mismo se nos dice un poquito hacia atrás en el capítulo 3 de Romanos y en el versículo 23. El título es la justificación es por medio de la fe, de creer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos todos. Siempre se los he comentado así porque en realidad ya al momento de ser humano, de nacer, tener la imagen y la semejanza de Dios, todos pecamos.
Para esto tuvo que venir Jesucristo para deshacer esas obras del diablo. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado. Supongamos que cruzamos a Estados Unidos y no conocemos la ley de allá, pero es un desconocimiento, la ignoramos, pero estamos yendo a un territorio que no es el nuestro y ahí se rige ese gobierno por leyes. Si nosotros no nos enteramos, si no fuimos diligentes, investigamos, posiblemente transgredamos una ley. Ejemplo, tirar basura, manejar a una velocidad que no está permitida, etcétera. De todo tipo de infracción que se pueda haber. Por ejemplo, allá en los hospitales creo que son de 10 a 15 años de cárcel, de prisión, cuando se agrede a un trabajador de la salud, llámese enfermero, llámese enfermera, médico, quien sea, pero un familiar o un paciente no puede agredir a las personas porque va a la cárcel tantos años. Lo ignoramos o no, tiene efecto. Aquí nos dice la Escritura, nomás para poner un ejemplo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no sin culpa de pecado, sí, es porque está ahí un letrero en la entrada a las puertas, en la entrada a los cuartos y dice eso, que cualquier persona que agreda es culpable y es ese tiempo de prisión. Pero si no dijera nada y estás haciendo algo como no hay ley, entonces no hay pecado. Sí, Adán pecó, se dijo que no se comiera, se comió, está infringiendo la ley. Viene Jesucristo en ayuda, en auxilio de nosotros. Ese es el mensaje que se tiene que anunciar, amados hermanos. Yo sé que ahora nos es favorable, nos es cómodo oír que Dios nos va a bendecir de principio a final y no tenemos que tener ningún sufrimiento, no tiene que venir nada a lastimarnos, pero es imposible, va en contra hasta de lo que se vive diariamente en el mundo, porque si entendemos simplemente con lo que pasó en Venezuela, ¿cómo no va a haber dolor? Si por ahí sale un varón que quizá por el cansancio, porque no está bien alimentado, no ha dormido y está buscando a su familia, y resulta que le dicen que su familia ya murió, y murieron varios de la familia de él, no solamente una persona ni dos, creo que fueron más, y él le dice a la gente, porque hay una misericordia, hay una empatía con él. ¿Qué necesita? Él nomás necesita y solamente necesita un abrazo. Perdió a sus seres queridos. ¿Qué es lo que necesita? La presencia. Ellos ya no están, pero él dice, ¿quién me da a mí un abrazo? Y ese abrazo va a calmar en algo el dolor que él tiene. Entonces estamos en este mundo, es imposible que no vengan situaciones a dañarnos. Y sé que es cómodo para nosotros escuchar un evangelio, pero el Señor nos promete vida eterna. Aquí dijo que tendríamos aflicción, que confiáramos en Él, pero va a haber situaciones muy dolorosas, muy trágicas, pero nos ofrece la eternidad. Ayer en la noche estuve viendo fotos de mi papá, unas fotos que le tomé en este mes que él estuvo hospitalizado, y le dije al Señor, había visto fotos, pero no que me sentara necesariamente a verlas. Le dije, Señor, voy a ver unas fotos, prepare mi corazón y que de mis labios brote alabanza para su nombre. Y empecé a ver las fotos cuando él se estaba haciendo sus aseos normales, que para él era mucho, porque estaba en una rehabilitación después de 2 derrames y debe ser operado de emergencia a 86 años. Y empecé a ver esas fotos y se venía por ahí algo como de tristeza, decir, mira, mi padre sufrió. Dije, Señor, pero hoy te agradezco porque le salvaste su alma, lo sanaste definitivamente de todo, ya no tiene más dolor y está gozando de la vida eterna en tu presencia. Entonces, y viene otra foto cuando tenía dificultad para comer, pero bueno, te agradezco por todas las veces que lo vi comer sin ninguna dificultad. Claro, y como les he dicho y se los vuelvo a reiterar, no hablando con la persona que ya no está, no, sino hablando de la persona que ya no está, recordando
a la persona que ya no está en un momento muy especial, pero que brotó mucho agradecimiento por cada situación que veía. Por ejemplo, en una foto donde yo le corría las persianas para que viera la luz del sol, le digo, gracias por todo el tiempo que tú le diste vida a mi papá y pudo disfrutar de lo que tú creaste, y cosas así. ¿Por qué? Porque, como le digo, vamos a tener esa aflicción, pero ¿qué vamos a hacer en medio de esa aflicción? ¿Qué vamos a hacer en medio de todo? Todo esto va con ese fin de la vida eterna, de nosotros comprender que lo que vivamos así sea lo más codiciable para nuestros ojos. ¿Quién no quiere seguir viviendo? La mayoría, por más dolor que tengan, más sufrimiento, la gente se aferra a la vida. Muchos porque al saber que van a morir no saben exactamente a dónde van, porque no entienden acerca de cuando parten, qué es lo que sucede, no tienen una convicción en su corazón. Bueno, esta porción de la Escritura nos habla por qué entró en nosotros eso si somos eternos, porque hubo una muerte espiritual de la cual todos participamos por nuestros primeros padres, pero la respuesta gloriosa y magnífica del Señor es que hay vida eterna, que se nos ofrece una vida eterna, y esa vida eterna solamente puede ser por Cristo Jesús. Entonces, sea la persona más bondadosa o sea la persona mala, como decimos en el mundo, sin alma, desalmado, ya no parece ser humano, ya se degradó demasiado. Todos tenemos la misma posibilidad si venimos al Señor con un arrepentimiento, porque donde no hay ley no se inculpa de pecado. En este caso nosotros sí, porque el Señor nos dijo qué hacer y qué no hacer, y decidimos mal, decidimos equivocadamente, decidimos por nosotros mismos. Entró la desobediencia, porque allá en Génesis 3:6 así se llama esa porción, la desobediencia del hombre. Entramos en desobediencia, y esa desobediencia nos mató, nos causó la muerte espiritual, porque usted me está viendo a mí, o me está escuchando, estoy viva, pero hace años, antes de 2002, de agosto de 2002, yo estaba muerta, aunque estaba viva, pero espiritualmente estaba muerta, como tú cuando recuerdas cuando viniste a Jesús, que encontraste la salvación, estabas muerto espiritualmente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de los que habían de venir. Ya todos nacimos con esa contaminación, con esa inclinación. Dice, reinó. Era el imperio de la muerte, no había más, solamente que para eso vino Jesucristo, para darnos esa vida, y esa vida en abundancia. O sea, por Adán entró y Cristo vino a solucionar con la gracia, con el regalo, con esa extendernos, alargarnos, así como estirar la misericordia de él, decir, aquí está mi regalo. ¿Por qué? Porque vemos a gente mala, gente que es muy despreciable para otros seres humanos porque hace mucho daño, y los vemos sufriendo por cualquier quebranto que viene a su vida, y se va estirando, se va alargando. Tiene una palabra que ahorita no la sé pronunciar, pero está dentro del fruto del Espíritu Santo. Lo voy a buscar para compartírsela, pero se va estirando esa misericordia de Dios, se va alargando esa misericordia de Dios, y entonces es que el ser humano haya sido lo que haya sido, haya practicado lo que haya practicado, entonces viene a que sea una persona totalmente diferente. Dice que es paciencia, benignidad, esa benignidad del Señor. Por allá está en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu. Se alarga, se va extendiendo, y uno dice, hasta ahí, hasta esa persona en esas condiciones, sí, hasta ahí, porque es un regalo, no es que la persona lo merezca. Merecíamos la muerte, porque la paga del pecado es muerte, más ahora viene y se extiende la misericordia de Dios, y es incomprensible, pero aquel que la recibe se va a una eternidad con el Señor. Y qué interesante es que es hasta que le sobrevenga la muerte que tiene oportunidad. Dios recoge el espíritu y ya no se puede hacer nada, solamente mientras esa persona tiene vida. Mientras tenga vida, por ahí hay un dicho, hay esperanza. Bueno, la salvación está establecido, Hebreos 9:27, para los hombres que mueran una vez y después
viene el juicio. Y aquí nos dice la escritura, le voy a compartir, por ahí está en San Lucas 23, la porción es Jesús es sentenciado a muerte y posteriormente crucifixión y muerte de Jesús. Bueno, le voy a compartir desde el 37, 23, San Lucas 37, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito en letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La gracia, está la ley que marca, que dice, pero dice: donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia. El regalo es infinito. El regalo puede ser el ser más despreciable, el ser más denigrado como precisamente ser humano, pero alcanza la salvación. ¿Por qué? Por esta porción que es un claro ejemplo de cuando llega Jesús a ser crucificado y estando, sí, uno está dudando. Dice que uno le injuriaba, o sea, hablaba palabras de forma verbal, insultaba, ofendía, menospreció a Jesús porque no le creyó que fuera el Hijo de Dios. Si eres, no lo reafirmó, lo cuestionó. Y luego le demandó que hiciera algo por él y por ellos. O sea, ayúdate y ayúdanos. Jesús no necesitaba la ayuda porque él tenía que morir así como había dicho el Padre y como él estuvo dispuesto a perder su vida y a volverla a tomar por nosotros. Entonces él injuriaba, él lo menospreció, él ofendió, él trató de dañar la dignidad de Jesús, el honor de Jesús y la reputación de Jesús. Ni eres el Hijo de Dios y estás aquí como todos y te va a pasar lo mismo que a nosotros y no haces nada por ti ni por nosotros. O sea que toda la amargura y el hambre que ese hombre traía del mundo, que nada lo sació, era un malhechor. Nada lo sació y él todavía está ahí en la cruz. Y como bien le dice el compañero de fechorías, le dice: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Qué hermoso es que la presencia de Jesús esté ahí donde se encuentren los seres humanos en necesidad y que lo reconozcan, porque él lo reconoció, este malhechor lo reconoció y dijo: estás en condenación. Estamos, porque él hablaba de ambos. Estamos en condenación y aún así tienes temor a Dios. O sea, nos vamos a perder, no hay salvación para nosotros. Tenemos que, así que si al abrirse las puertas de la muerte, no hay ese temor a Dios, no hay esa reverencia al ser humano, no se pone a cuentas con él, ¿dónde más va a ser? ¿Dónde más va a ser? ¿En qué otra condición va a suceder? Y él está diciendo esto: estamos en la misma condenación. Y reconoce su pecado, reconoce su maldad. Nosotros a la verdad juntamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Se le reveló la divinidad de Jesús y se le reveló ante la proximidad. Recuerde que estaba Jesús y estaba uno al lado y el otro a su derecha y el otro a su izquierda, y se le reveló la condición, estar cerca de Jesús, el venir a anunciar el evangelio, el decirle a la gente que necesita la salvación, es para que ellos vean hacia dentro de sí, sepan cuál es la maldad de la que tienen que ser perdonados, que no vayan por la vida caminando pensando que son buenos. ¿Para qué? Buenos para nada los seres humanos somos sin Dios, porque dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, no hay nada rescatable dentro de nosotros si no es que Jesús llega a nuestras vidas. Y se pueden oír las palabras muy exageradas: buenos para nada, no, separados de nada podemos hacer. Dígame por qué, pregúntese por qué, hermana, ¿por qué dice que separados de él nada? Porque son vidas inútiles,
vidas desperdiciadas, haber venido, Dios habernos dado de su aliento, haber empezado a formar esa alma, darnos un cuerpo, se fue desarrollando, se le fueron marcando los años a ese cuerpo, la edad se fue siendo visible en ese ser humano, y terminar nada más así: vino, nació, creció, se reprodujo y finalmente le sobrevino la muerte física, y si no recibió el regalo de la salvación, le sobreviene la muerte espiritual y ya no hay nada que hacer. Este hombre malhechor lo entendió muy bien así, y al estar ante la proximidad, la cercanía de Jesús, ¿cómo puede estar Jesús cerca? Lo vamos a ver, no, Él es espíritu, pero si en esta tarde alguien está en conexión por medio de la 93.7 o por las redes sociales y está escuchando, le está llegando el sonido, está oyendo lo que en esta hora, baje su corazón para que oiga, para obedecer. Y no le suceda lo que le sucedió a este hombre que negó a Jesús, lo injurió, lo menospreció, le quitó la dignidad, lo quiso difamar, hablando situaciones de él, aún estando, como le hizo su propio compañero, en la misma condenación. No se nos haga extraño que personas que están al borde de la muerte no quieran saber de Dios, se resientan con él y lo culpen de su desgracia. No, el único culpable, ya lo vimos, entró el pecado por Adán, pero vino Jesús para darnos a nosotros la libertad que necesitamos y que solamente en Él la podemos encontrar. Entonces, no hagamos responsable a quien no es responsable, porque aquí tenemos una demostración de un testimonio que sucedió ese día y que se vive dando día a día. Me comentaban en estos días de personas que han fallecido, y han fallecido personas ya de mucha edad, pero como sus últimos días han tenido una reconciliación con Dios, y es hermoso. Alguien me decía, entraba al cuarto de mi papá, él recibió a Jesús en los últimos días, decía, entraba al cuarto de mi papá y me regañaba y me decía, ¿por qué me interrumpes si yo estoy hablando con Dios? Te voy a pedir de favor que no me interrumpas. Es glorioso escuchar que una persona toda su vida no fue temeroso de Dios, practicó una religión, pensaba estar cerca de Dios, todo lo demás que sabemos, pero que en el último tiempo de su vida realmente comenzó con una relación muy personal, a tal grado de incomodarse cuando alguien llegaba e interrumpía su comunión con Dios. Eso es lo más glorioso, lejos de cómo vivió la persona, de lo que pudo haber hecho o no pudo haber hecho, está como este hombre que reconoció. Y ahí para ellos está la promesa de la vida eterna, porque Jesús lo habló. Este hombre le dijo, acuérdate de mí, o sea, se puso delante de Jesús, supo quién era Jesús, lo reconoció, supo que él era pecador, se vio, dijo, yo soy malhechor, estoy aquí por mis obras, lo ameritan, está bien, me está cobrando la sociedad, pero ¿te acuerdas de mí cuando vengas en tu reino? Él lo vio muy lejano, Jesús, pero Jesús estaba a punto de decir, consumado es, pero como Él habita la eternidad, este hombre iba a pasar de muerte física, de tener vida física a tener muerte física, pero Jesús, como Él es eterno, ya estaba hecho, ya estaba consumado, sabía que la esperanza de la consumación o de la redención de los siglos se había dado, y Jesús lo habló y se lo comprometió. Le dio la seguridad de la vida eterna. Qué hermoso que alguien pueda irse de este mundo con la seguridad de la vida eterna. Si en esta tarde tú dices, yo no tengo esa seguridad, más tengo temor a morir, le tengo miedo a la muerte, solamente empieza a hablar, abre tu boca. Tienes que saber que estás ante la presencia de Dios. Y simplemente empieza a hablar con Él. Te dejo ahí para que hables con Él y escuchas, si puedes escuchar este canto. Si no, retírate por ahí para que hables con Dios y te pongas a cuentas con Él. ¿Qué le vas a decir? Lo que salga de tu boca. Jesús habla con él y le dice, cuando él le pide, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, lo veía como algo lejano, pero Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy tú puedes estar en una condición diferente, porque cuando estás no delante de una imagen, no delante de un cuadro, delante de Jesucristo, tú sabes que tienes la seguridad que algo pasó entre ustedes. Te dejo ahí para que tengas este momento que es solo entre tú y Él, y escuchemos este canto.
Pues volvemos y espero que usted todavía se encuentre ahí, quédese en la presencia del Señor, es el mejor lugar donde podemos estar. Nadie nos va a comprender como Él, nadie nos ama como Él, ni la persona más cercana que diga, es que tengo tantos años de casado y mi esposa me ama. Eso está muy bien. Mi hijo, muy bien también. Así nos creó Dios, eso es lo que podemos esperar y cuando lo recibimos pues nos sentimos amados. Pero vamos hasta lo máximo y pues es Dios, porque ese amor sí es puro. Entonces quédese ahí en la presencia del Señor. Estábamos diciendo cómo este hombre malhechor que fue también puesto en la cruz para ser ejecutado y él recibió la promesa de la herencia de la vida eterna. Y hablamos de lo grande que es cuando llega esa convicción al corazón de una persona. Nadie te puede hacer dudar. Lo que vivas al borde de la muerte, alguna enfermedad, alguna crisis económica, un asunto familiar, nada te puede hacer dudar que tú siendo un niño tengas la salvación, que tú siendo un joven tengas tu nombre escrito en el libro de la vida, que alguien siendo adulto diga, yo sé que al morir tengo muchos planes, muchos propósitos, no me ha revelado el Espíritu que ya me vaya, pero sé que al partir a dónde iré a la eternidad. O alguien ya muy ancianito que a veces decimos, bueno, podemos llegar a pensar, esa persona ¿para qué vive ya? ¿Le faltará hacer algo todavía? Posiblemente algo de lo que se escribió que iba a hacer no ha sido hecho y tiene que llegar a un cumplimiento. Mi hermano Julio Alberto el Ángel, pues orando y esperando en el Señor que almas sean alcanzadas en este próximo acción de gracias por esos tiempos de la congregación. Creo que son 12 años o 13 años, ya ando por ahí un poquito desubicada en ese sentido de la cantidad, pero a tiempo de llevar el evangelio, y no solamente aquí a la congregación Casa de Dios y Puerta del Cielo, sino llevándolo a otros lugares, como ya antes el hermano ha venido a este programa y por medio de sus programas han oído y han visto imágenes también de la labor que se hace, donde se ensancha el sitio de la tienda, y todo es porque sabemos que el pecado entró por Adán y que todos venimos con esa naturaleza, pero que vino Jesús para traernos esa redención, esa vida eterna que solamente en Él la podemos encontrar, solamente en Él. Pero el don no fue como en la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para muchos la gracia y el don de Dios para la gracia, por la gracia de un hombre, Jesucristo. El don, el regalo no fue como en la transgresión. La transgresión entraron todos, la gracia es para todos y es sobreabundante. Hablábamos hace un momento de la maldad y cómo a pesar de la condición, si hay un verdadero arrepentimiento, no es así como levantar pensamientos altivos. Bueno, yo estoy dentro de una congregación evangélica, vivo como quiero, como bien me parece, como que sí cumplo la palabra, pero a la vez no se trata de eso. Se trata de ser responsables delante de Dios, porque Él nos escudriña, y de no pensar que porque es un regalo lo vamos a abrir de la manera que sea. Hay gente que cuando abre un regalo le da el honor a quien se lo está dando y no rompe así como que ese moño y lo tira por ahí, ni el papel, es más, hasta lo dobladito, y están todos esperando que ya ver qué hay adentro, y la persona está haciendo las cosas de manera ordenada. Nosotros así hemos descubierto la salvación, entonces no podemos decir voy a vivir como quiera al fin que Jesús pagó por mí. No, sí, pero pagó para que tengas una vida en santidad. Después de la salvación es el proceso de apartarte, santificarte, y ahí no podemos fingir mucho tiempo, porque de la abundancia de nuestro corazón hablará nuestra boca, y el fruto de nuestra vida dirá qué tipo de árbol somos, si somos salvos, si estamos agradecidos, o si simplemente estamos fingiendo dentro de una congregación, quizás poniendo a trabajar los dones, los talentos que Dios nos dio, pero con un fingimiento que al final no podemos sostener, porque hay hacedores y hay oidores olvidadizos. Entonces nos sigue instruyendo la Escritura. Este don, este regalo dice que con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación,
pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En el programa anterior yo les comenté que en el programa del viernes pasado, que sí, está el pecado, pero el Señor tuvo que demostrarnos por medio de la gracia de que Jesús vino, que era imposible para nosotros llegar a aplacar su ira haciendo actos bondadosos por nosotros mismos. Esa fue la sabiduría, esa fue la chispa del engaño del pecado que sedujo a Eva porque vio codiciable el árbol. Le fue agradable a sus ojos, tomó del fruto, lo tuvo, sí lo alcanzó, sí lo pudo obtener y lo comió y lo compartió. Esa es la contaminación, pero el Señor nos hace ver que no es así que podemos alcanzar la salvación. La salvación se obtiene por Jesucristo, por eso nos dice aquí que el don vino a causa de muchas transgresiones para justificarnos. Era imposible que nosotros obtuviéramos la justificación por nosotros mismos y tuvo que venir Jesús a hacerlo. Versículo 17 de Romanos 5. Pues si por la transgresión de uno solo, hablando de Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Escuchen esta tarde, los que reciben, quiere decir que no todos lo reciben. ¿Y qué reciben? Reciben el regalo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Los que le dicen como ese hombre, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él está resumiendo en esas frases el evangelio. No está tomándose una hora para hablar sobre un micrófono, hablar de la salvación. Él en pequeñas frases le está diciendo de principio a fin, sé de dónde vienes, sé quién eres, sé que te envió y sé a lo que viniste y sé a dónde me quieres llevar. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la respuesta gloriosa es que sí, es hecha esa petición, es otorgada, es sí, es en el amén, es sí porque me voy a entregar, es sí porque voy a resucitar, es sí porque ya está consumado en la eternidad, ya pasó, pero estoy en el tiempo de los hombres y les voy a hacer ver que me voy a entregar, voy a ir a la cruz, muero, ya estoy aquí, pero se va a terminar con este proceso. No me bajaré, como le decían, bájate con esas injurias, no. Entonces Jesucristo lo hace y nos deja el testimonio de que sí se puede por el don de la justicia. Creemos se nos es contada por justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Está hablando del género humano, del ser humano, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Sin lugar a dudas, porque si como por la desobediencia de un hombre, así, por esa desobediencia, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, justificados, traídos de regreso al Padre. Por uno, Adán, por otro, Jesús. Todos con Adán, los muchos por Jesús, porque muchos van a alcanzar la salvación cuando decidan recibirla. No todos, porque quien toma una decisión equivocada no va a recibir la salvación. Solamente aquellos que quieran ser justificados por Jesucristo. Versículo 20 de Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó, hubo un desbordamiento. No se pudo contener esos ríos que dijo el Señor, que el que creyera en Él fluirían, correrían ríos de agua viva. No fue posible que el ser humano lo contenga. Por eso la salvación no podemos quedarnos callados. Es imposible que alguien salvo no abra su boca, no abra su vida, no muestre hechos de que ha sido salvo. Hay personas que sé que están en una congregación y presentan unos actos muy diferentes a la fe que dicen profesar, pero es solamente engañándose a sí mismos. Aquí la Escritura nos instruye y dice que así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la obediencia. Desobediencia entra, nos trae muerte. Obediencia viene y nos da la vida eterna, nos da la salvación. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como por el pecado
para que así como el pecado reinó para muerte, ese fue el dominio que tuvo, esa fue la gloria de la muerte, que el pecado la engrandeció. La paga del pecado es muerte. La muerte, ruina y destrucción glorifica al enemigo de nuestras almas, porque él fue el que se rebeló. Entonces la Escritura nos dice en esta tarde que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna. Es de reino, es dominio, por eso somos rescatados del reino de las tinieblas y traídos a la luz admirable del Señor. Por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, y la frase que decía en la oración de inicio, Señor nuestro, bendito sea, porque sí es Señor mío y tuyo y de los que hemos creído, y va a seguir siendo Señor de muchos más, pero desafortunadamente de algunos no va a ser Señor. Sí van a doblar sus rodillas, sí su lengua va a confesar, con un reconocimiento que está escrito aquí, que tiene que suceder, pero se habrán perdido la revelación de tenerlo, de vivirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Que no sea el caso tuyo, en esta tarde se termina el tiempo, pero que no sea el caso tuyo, sino que tu caso sea que te arrepientes, que vienes a Jesús, que le pides perdón y te pones a cuentas con Él para que escriba tu nombre en el libro de la vida y puedas llegar un día delante de su presencia y no avergonzarte, que cuando se busque tu nombre en el libro de la vida esté ahí, que Jesús diga, es mi hijo amado. Hermana Cintia, es lo más glorioso que nos puede pasar. Hermana Cintia Hernández, Javier Barrón, Alma Hernández, Dios las bendiga. Rosa Compián, Dios los bendiga. Mis amados hermanos, es lo más glorioso que nos puede pasar. Y claro que no lo podemos contener y tenemos que decirlo a otros para que ellos también vengan a tener el testimonio, pero ya no porque nosotros le hayamos dicho información que les hemos compartido, sino porque se lo revela ahora nuestro Padre Celestial, como se le dijo a Simón. Dijo, ya no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Que sea hecho así, que ellos reciban la revelación en este día para que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Y todo aquel que esté luchando, si me entrego o no me entrego, cuando sea más grande, eso no es para mi tiempo, la religión es para viejitos. No es ninguna religión, es una relación, y hoy es el tiempo, porque hoy escuchaste que el Señor te llama a un arrepentimiento. Cuando es el tiempo es cuando estás escuchando. Ya la palabra misma te va a juzgar. Entonces quédense ahí, quédense en la presencia de Dios, hablen con Él. Si tienen que pedirle perdón por pecados, díganselo. Hablen con el Señor, declárenle sus obras, póngaselas, están expuestas delante de Él noche y día y noche. Pero Él desea que usted sea como alguien que le tenga esa confianza y se las declare. Los dejo por ahí para que sigan en esa armonía con el Señor. Que el Señor los bendiga. Gracias por haber estado hoy en sintonía de Cristo en mí. El Señor los bendice. Gracias por habernos acompañado en su programa Cristo en mí. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga.